Buenos días. Bueno, hoy no me vais a ver la cara porque se me ha estropeado el ordenador y en lo que me lo arreglan, pues estoy utilizando uno que no tiene cámara. Y hoy vamos a dedicar la clase a leer el periódico. Bueno, a leer los periódicos. Vamos a ver qué tipo de artículos, de noticias encontramos en los periódicos y después vamos a leer un artículo de opinión. ¿Veis? Tengo aquí abiertos muchos o algunos de los periódicos más vendidos y más leídos de España. La Vanguardia, El País, El Mundo, el ABC, El Periódico y La Razón. Vale. Seguramente cuando uno piensa en un periódico, piensa, bueno, pues en un periódico lo que hay son noticias. Y efectivamente, en los periódicos hay noticias. De lo que nos vamos a dar cuenta hoy es de que no solo hay noticias en los periódicos, sino que también hay otro tipo de artículos que no son noticias. Si echamos un vistazo vamos a echar un vistazo a varios de los periódicos, veremos que hay artículos que son noticias, ¿no? Vamos a ver. Una noticia es algo que ha pasado y que te lo cuentan, ¿no? Vamos a ver. A ver, aquí. Esto sería una noticia, ¿no? Este es un periódico que se lee sobre todo en Cataluña, ¿no? Por eso tiene más noticias relativas a Cataluña. Dice, la vida vuelve a las terrazas y tiendas de Tarragona con la fase 1. Bueno, pues eso es algo que ha pasado, ¿no? En Tarragona y que lo cuentan. Sin embargo, también nos encontramos muchos de estos escritos que no son noticias. Dice, vamos a ver, aquí había alguna, dice así son los Fernando Simón del resto de Europa. Sabéis, el Fernando Simón, que es el responsable de la emergencia sanitaria en España, dice, bueno, pues así son los Fernando Simón del resto de Europa. ¿Eso es una noticia? ¿Eso es algo que ha pasado y que nos lo cuentan? No, ¿verdad? No exactamente. Bueno, otra vez los hombres de negro en España. Bueno, eso puede ser una noticia, pero es más bien una opinión, ¿verdad? Y lo mismo sucede con todos los periódicos. Pues esta sí parece una noticia, ¿no? Las aerolíneas rechazan bajar la ocupación de los vuelos y avisan de que les puede llevar a la quiebra. Este es del País, otro periódico, ¿no? Pero en cambio nos encontramos, esto es otra noticia, Estados Unidos supera las 80.000 muertes por coronavirus. Bueno, pues es una cosa que ha pasado y nos lo cuentan, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo hay otros artículos que no son exactamente noticias, son otra cosa, ¿no? Viaje por la Europa de la pandemia. Bueno, esto no es exactamente una cosa que ha pasado, ¿no? Sino como una investigación, un relato, son cosas un poco diferentes, ¿no? Madrid Interior, una película de Juan Cabestany. Pues esto, ¿os recordáis? Es una crítica como aquella que hicimos de un libro o una película, no es exactamente una noticia. Estos son opiniones. 3 mejor que 1, pues es una opinión de este señor, que es David Trueba, sobre una cosa, ¿no? ¿Dónde comprar mascarillas de tela bonitas y reutilizables? Pues esto no es una noticia, ¿no? Lo mismo pasa con todos los periódicos. Este es otro periódico muy leído, El Mundo. Lo mismo, ¿no? Esto es algo, una noticia que nos cuentan. Pues a lo mejor esta, ¿no? Las notas de los universitarios mejoran durante el confinamiento. Bueno, pues es algo que ha sucedido y que nos cuentan, ¿no? Pero en cambio encontramos otras que no son exactamente noticias. Esto de fotos sí, pero discurso autobombo de Pedro Sánchez no, digamos que es una opinión, ¿no? Una opinión de esta persona, de Carlos Segovia, sobre algo que ha sucedido. O sea que hay noticias que nos cuentan algo que ha sucedido y otro tipo de artículos que son de entretenimiento, como el de... ¿cuál era el de por aquí?
uno que leímos aquí, así son los Fernando Simón del resto de Europa, que no es exactamente una noticia, o críticas, o de moda, ¿vale? Y eso sucede con todos los periódicos, ¿vale? Este es ABC y todos los demás, ¿no? Vamos a fijarnos en ABC, en las secciones que tiene. Secciones son apartados, ¿no? Los periódicos, todos están organizados por apartados. Todos tienen un apartado relacionado con el país, ¿no? España, y otro con el resto del mundo. Nacional e internacional. España, internacional. Fijaos en el periódico. ¿Veis? Internacional. Y aquí tiene Barcelona. Es que estoy en la edición de Cataluña, edición global. Ahí. No, estaba bien, estaba en la edición global. Tiene una sección de internacional. Y lo que sería nacional, pues sería a lo mejor política, Barcelona concretamente, ¿no? Porque este periódico es más de Cataluña. Edición global. Bueno, La Razón, pues tiene también, tiene el menú aquí, España e internacional. Y bueno, el país, pues lo mismo, ¿no? A ver, arriba del todo aquí. España, ¿dónde lo he leído? Aquí. España e internacional, ¿vale? Cada uno lo sitúa de una manera, pero esto lo suelen tener. Otra sección que tienen todos los periódicos, una sección de opinión, que es un apartado en el que los que no son noticias, no son cosas que hayan pasado y nos lo cuentan, sino que es lo que opina ese periódico sobre lo que está pasando, ¿vale? Lo que opina ese periódico o lo que opinan sus colaboradores, ¿veis? Aquí hay artículos de distintos expertos o distintos colaboradores que dan la opinión sobre lo que está sucediendo, ¿vale? Y lo mismo sucede en todos los periódicos, ¿veis? Opinión. Y mirad, dentro de las opiniones hay una opinión muy especial que es como la opinión oficial del periódico, que es el editorial, que es este. El editorial de este periódico, este es el editorial de este otro. Opinión, pues no veo el editorial, pero está en algún sitio. Este periódico era cuando es en papel, el editorial está en la tercera página, la famosa tercera del ABC. Pero aquí, bueno, no lo veo. No lo veo. Bueno, seguimos para adelante. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a leer un artículo de opinión de uno de los periódicos. Me he estado echando un vistazo. Ahí no todos los periódicos dejan leerlos gratis. Entonces me he ido a este que sí que he podido acceder a él gratis para que lo podáis leer todos, ¿no? Es este artículo que se llama Prudencia y Responsabilidad. Vamos a leerlo entre todos y luego os pediré que hagáis un resumen por partes, ¿vale? Prudencia y responsabilidad. Bueno, os voy a pedir, por un lado, que las palabras que voy, como hacemos en clase, que las palabras que voy explicando las tengáis en un vocabulario, de manera que escribís en la hoja que utilicéis para hacer la tarea, escribís, como siempre, ¿no? Recuperación de lengua, hoy es martes 12. Martes 12 de mayo de 2020. Luego le ponéis un título, que puede ser Prudencia y Responsabilidad. Y debajo de Prudencia y Responsabilidad ponéis vocabulario. Y vamos poniendo las definiciones de las palabras que yo vaya diciendo, ¿no? Mientras lo vamos leyendo. Prudencia y responsabilidad.
El 51% de la población española estrenó ayer la fase 1 del proceso de desconfinamiento. Lo de confinados y desconfinados, no, en fin, ya lo sabemos todos, pero quiero que pongáis la definición. Vamos a poner la definición de confinamiento. De confinamiento ponemos en el cuaderno encerramiento, ¿vale? Confinamiento, vamos a poner encerramiento. Media España, y en ella 3 regiones sanitarias catalanas, comenzó el camino hacia la nueva normalidad y lo hizo con la esperanzadora noticia de que los fallecidos por coronavirus habían descendido el domingo hasta los 123, el número más bajo desde el 18 de marzo. Ello significaría que el desconfinamiento parcial de los niños, empezado hace 2 semanas, no parece haber provocado un repunte de contagios, aunque ha habido un aumento de hospitalizaciones de adultos más jóvenes. Entrar en la fase 1 supone, entre otros aspectos, activar nuevos sectores económicos, abrir comercios de menos de 400 metros cuadrados al 30% de su capacidad y las terrazas de los bares al 50% de aforo. Aforo, otra palabra que vamos a poner en nuestro cuaderno, en la hoja que estemos utilizando para hacer la tarea y que luego me tendréis que enviar. Aforo, capacidad. 50% de aforo y que los ciudadanos puedan mantener reuniones de hasta 10 personas. Prudencia y responsabilidad deben ser las divisas para afrontar esta desescalada. Divisas, vamos a poner, son las guías. Las divisas son las guías. En el cuaderno ponemos divisa, guía. Las divisas eran, por ejemplo, las frases que se ponían en las banderas de un ejército o de un destacamento. La divisa de un destacamento podía ser siempre adelante o lo que fuera, ¿no? Y esa era la frase que servía de guía a ese destacamento o lo que fuera, ¿no? Entonces vamos a poner divisa, guía, pero viene de ahí, ¿no? De esas frases que se utilizaban en las banderas y en los escudos, en los emblemas. Prudencia y responsabilidad deben ser las divisas para afrontar esta desescalada. Todos tenemos ganas de recuperar nuestra vida de antes, pero ello aún tardará y no será igual. Los territorios y ciudadanos en fase 1 deben ser muy conscientes de la exigencia y necesidad de cumplir las normas higiénico, vamos a poner higiénico en el cuaderno, higiénico de limpieza, las normas higiénicas y de prevención estos primeros días en los que las ganas de reemprender actividades aparcadas durante 8 semanas pueden hacerles dar pasos en falso. Algunas comunidades autónomas han expresado su malestar por el hecho de que parte de sus territorios sigan en la fase 0. Es lógico que deseen reactivar su actividad económica y relajar un confinamiento que nos está pasando factura a todos, pero sus autoridades deben ser conscientes del riesgo que supone relajar las normas si no se dispone de un sistema eficiente para rastrear los casos sospechosos, clave para frenar rebrotes. Eficiente. Vamos a poner en el cuaderno eficiente y vamos a poner eficaz, coma, de buena calidad. Eficaz, eficiente, eficaz, coma, de buena calidad. España tiene hoy parte de su territorio en fase 0 y otra parte en fase 1. Ello puede provocar una cierta sensación de agravio y de trato diferente en los ciudadanos. Agravio, vamos a ponerlo en el cuaderno, agravio, ofensa, coma, insulto. Agravio, ofensa, coma, insulto. Una cierta sensación de agravio y de trato diferente en los ciudadanos. Y ahí es donde debemos apelar al
debemos apelar de nuevo a la responsabilidad y a la madurez ciudadana. Apelar, vamos a poner apelar en el cuaderno y ponemos llamar. Apelar, llamar. Se suele decir que hay que apelar a la responsabilidad, hay que apelar a la valentía, hay que tirar de valentía, ¿no? Digamos, o de responsabilidad. Entonces, apelar ponemos llamar. Porque así que vayamos avanzando en la implementación de las fases, más responsabilidad recaerá sobre el ciudadano. Vamos con implementación. Implementación es puesta en marcha. En el cuaderno ponemos implementación, puesta en marcha. Implementar algo es poner en marcha algo. Voy a implementar unos cambios en la clase de recuperación de matemáticas, de la clase de recuperación de lengua. ¿Eso qué significa? Que voy a poner en marcha algunos cambios en la clase de recuperación de lengua. Porque así que vayamos avanzando en la implementación de las fases, más responsabilidad recaerá sobre el ciudadano. Decíamos hace unos días en este mismo espacio editorial, ¿recordáis? Editorial de opinión, que ordenar el confinamiento de todo un país es relativamente sencillo. Aplicar el desconfinamiento es mucho más complicado y largo y requiere más prudencia y responsabilidad del individuo, protagonista de sus propias decisiones y de su propia libertad. El ciudadano debe saber autocontrolarse, porque ello hará innecesario que el Estado dedique a controlarnos y a vigilarnos unos recursos más necesarios en otros sectores. Empezamos un proceso lleno de interrogantes y dudas, gradual y no uniforme. Gradual lo ponemos en el cuaderno, gradual, vamos a poner graduado, por pasos. Gradual, lo ponemos en el cuaderno, graduado, por pasos. Gradual significa poco a poco, ¿no? Esta semana será clave para ver si los territorios en fase 0 pueden pasar a la fase 1 el día 18 o deben seguir esperando. Y basta con observar lo que está sucediendo en otras partes del mundo para ver qué países que parecían haber controlado el coronavirus están sufriendo rebrotes. Lo vimos en Singapur y en Japón. Lo hemos visto este fin de semana en Corea del Sur y en las ciudades chinas de Xulan y Wuhan. Y también ha habido un repunte de contagios en Alemania, todos ellos tras ser relajadas algunas medidas en la desescalada. El riesgo de una vuelta atrás sigue latente y tendría efectos demoledores sobre la sociedad si ésta tuviera que volver a encerrarse. Latente, vamos a poner en el cuaderno, latente, dormido. Y vamos a poner dormido, escondido. Algo que está latente es como el latido del corazón, ¿no? Que está ahí dentro, que es verdad, pero que está escondido, apartado, latente. Y tendría efectos demoledores. Demoledor, vamos a poner en el cuaderno, demoledor, destructivo. Demoledor, destructivo. Es posible que a mayor movilidad haya un aumento de infecciones que podría ser asumido sin excesivos problemas por el sistema sanitario, que poco a poco parece ir recuperando el pulso y disponer de tests suficientes. Pero todas las precauciones para evitar esa posibilidad serán pocas. Volver a la normalidad será más asumible si cada ciudadano ejerce con libertad y prudencia su responsabilidad. Nadie, ni estados, ni gobiernos, ni expertos, tiene la fórmula mágica para superar la crisis, y por eso no es descartable algún error. Pero lo que no podemos permitirnos es confiarnos y correr más de lo que podemos, porque el precio que pagaríamos si tuviéramos que dar marcha atrás sería altísimo. Bueno, hemos leído el artículo, ahora os lo voy a poner en el aula, claro, y lo que os pido es que hagáis un resumen de este artículo.
Para hacer el resumen os recomiendo que de cada uno de los párrafos escojáis una frase, la que queráis, ¿no? La que sea, una frase que consideréis que sea la más importante y que luego la transforméis en vuestras palabras. No quiero que me copiéis frases del artículo, sino que la paséis a vuestras palabras, ¿vale? De cada párrafo una frasecita. Yo voy a... de aquí esta, de aquí esto, de aquí esto, de aquí... no, lo que sea lo más importante de cada párrafo, y después cada frase de ese párrafo la convertís en vuestras palabras. Y ese es el resumen que me tenéis que entregar. Hoy me tenéis que entregar la fotografía de la página que hagáis en el cuaderno o en una hoja de archivador, que tenga arriba del todo, como siempre, recuperación de lengua, martes, que hemos quedado que es 12, ¿no? Martes 12 de mayo de 2020, el título de la actividad, que habíamos decidido poner el título del artículo, prudencia y responsabilidad, luego una primera parte con el vocabulario y una segunda parte con el resumen, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que nos veamos pronto, aunque, como dice el artículo, prudencia y responsabilidad. Venga, hasta luego.